Esta historia me la contó mi madre. Hasta donde ella recuerda, a día de hoy esto se le conoce como una leyenda, debido al tiempo que ya pasó desde el suceso, pero en su momento fue una gran noticia. Bueno, al menos en los alrededores de donde ocurrió esto. Mi madre se llama Leticia Saldana. Ella es originaria de un pueblo que se llama Acuña, en el estado de San Luis Potosí. Hasta sus 19 años vivió en ese lugar antes de emigrar a otro estado. Cuando tenía cerca de 15 años, dice que una noche recuerda perfectamente que toda su familia se estaba alistando para irse a dormir, cuando se escuchó un fuerte ruido que parecía provenir de la calle. Se escuchó una explosión que cimbró todas las casas. Retumbó los vidrios y los cimientos se mecieron horriblemente. Mi madre, al igual que el resto de los vecinos de su calle y de otras calles, salieron para ver de qué se trataba eso. Al salir se dieron cuenta que muy a lo lejos, y a pesar de ser de noche, se observaba como una gran columna de humo de color blanco salía. Aquella gran bruma estaba justo en la dirección de un pueblo que se llama San Jacinto. Nadie sabía a qué se podía deber, aunque empezaron a teorizar que quizás hubo un accidente donde explotó algo en aquel pueblo. Pero, debido a que en ese entonces, según recuerda mi madre, el uso de tanques de gas era prácticamente inexistente. Las casas se mantenían por estufas de leña y en cuanto a autos, había muy pocos como para creer que uno había explotado. Aún más raro era ver que ese humo era blanco y no negro, ya que de tratarse de una explosión por algún producto inflamable, eso debería desprender humo de color negro y no blanco. Por temor de que algo muy grave hubiera pasado en ese pueblo, nadie de este pueblo de mi madre quiso salir a investigar, ya que podrían salir lastimados. Ella recuerda que por un lapso de 3 horas, entre las 9 y las 12 de la noche, ese humo no paró de verse en el cielo. Por momentos trataba de oler el aire tratando de averiguarse el olor de ese humo que llegaba hasta el pueblo. Era un olor identificable, pero por más que lo intentó, era prácticamente imposible saber qué era. En el aire no había un solo olor distinto al habitual. Siendo poco más de las 12:30 de la noche, mi madre dice que ese humo dejó de salir. Este se cortó de golpe, como si quien, o lo que lo produjera, se fuera extinguiendo. Ese humo blanco ya no se vio más, y el resto de la noche fue muy normal. Con los primeros rayos de luz del día siguiente, el grito de un hombre se empezó a escuchar en las calles del pueblo. Mi madre y toda su familia se levantó. Al salir se dieron cuenta que se trataba de un hombre que estaba muy alterado. Este corría por las calles diciendo que el pueblo de San Jacinto había desaparecido. Así como lo oyen, aquel rancho que estaba al lado de la ranchería de mi madre y de donde se presumía había salido ese humo blanco en la noche, había desaparecido. La gente que escuchó a este hombre lo tiró al loco y fueron a ver con sus propios ojos a San Jacinto, pero lo que vieron los dejó totalmente desconcertados. Así era, ese pueblo ya no estaba. Las casas, la iglesia, el parque, todo lo que correspondía a esa ranchería había desaparecido. Lo único que estaba era una gran planicie de campo, donde alguna vez llegó a estar San Jacinto. Así como desaparecieron las casas y cualquier indicio de civilización, con ello también todos los habitantes de ese lugar. Adultos, niños, ancianos, incluso animales, todos habían desaparecido de una manera que no se podía explicar. Gente de la ranchería de mi madre, que tenía familiares en San Jacinto, buscó por todas partes a su familia, pero por más que buscaron por días, nunca los hallaron. También se esperó a que quizás así como desaparecieron de la nada,
así volvieran a aparecer, pero eso nunca ocurrió, por temor a que si eso le pasó al pueblo de San Jacinto, que estaba cerca del pueblo de mi madre, también pudiera ocurrir lo mismo. Muchos habitantes se fueron de ahí, pero tampoco ocurrió nada. La desaparición de esa ranchería fue solamente un caso aislado. ¿Por qué nunca se supo de esto?, se preguntarán ustedes. Quizás es porque les hablo del año 1977, año en que era difícil correr las noticias, y aún más en pueblos tan alejados de las grandes ciudades. Con el tiempo esto pasó de ser una historia de miedo a convertirse en una leyenda en ese pueblo, pues aquel poblado, aquella planicie de San Jacinto, sigue estando como hace más de 40 años. Preguntas hay muchas. ¿Qué era ese humo blanco que vieron en las noches? ¿Dónde quedó toda la gente del pueblo? Y más de estas no tienen respuesta. No sé si ustedes saben cómo es que un santo llega a una iglesia. Es decir, ¿cuál es el proceso para que una imagen religiosa sea mostrada y postrada dentro de un atrio? No sé si esto aplica en todas las iglesias, pero al menos en la que está en mi ranchería, así es como se maneja. En la iglesia de mi comunidad, cuando una imagen religiosa, ya sea un santo o la representación de un dios, se va a colocar, se manda a hacer con un artesano del pueblo. Él recibe las instrucciones a medida, peso y la forma de dicha imagen. Él, y solo él, tiene la autorización de hacer dicha pieza que una vez terminada, se coloca en el lugar que ha sido reservada para ella dentro de la iglesia. La razón del por qué se hace así en mi comunidad es por esto. Hace varias décadas atrás, una mañana el cura del pueblo, a la hora de abrir la iglesia para que los fieles pudieran visitarle, dice que se encontró la imagen de un santo justo en la entrada. La imagen en cuestión era la de una Virgen María de poco más de 1 metro de alto, que estaba hecho de puro yeso. El cura vio a todos lados buscando al dueño de aquella figura, pero por más que le echó un ojo, no vio a nadie. Debido a esta situación sospechó que quizás era algún tipo de donativo que dejaron en la iglesia, así que él cargó aquella figura y con mucho cuidado la llevó adentro. Más tarde él buscó un estante donde pudiera colocarla y así pudiera estar a la vista de todos. Los días pasaron y la gente del pueblo iba a visitar aquella imagen religiosa. El cura en varias ocasiones trató de dar con el benefactor de tan lindo regalo para la iglesia, pero por más que lo intentó, no podía hacerlo. Un día domingo, cerca de la fecha festiva más importante del rancho, se hicieron 2 misas. Una era aquella clásica de la mañana y la otra era la de medianoche. Recuerdo perfectamente que en esa misa nocturna había un puñado de gente en la iglesia. El cura impartió la misa como era costumbre. Al finalizar y dar gracias por los aquí presentes, se dispuso a terminar con la ceremonia. Pero en ese mismo momento, un grito se oyó dentro del inmueble. El grito seguido de un llanto resonó por toda la cúpula de ese santo lugar. Quien gritó fue la señora Estela. Aquella señora estaba sentada en una de las últimas bancas de la iglesia y a la hora de gritar tenía su vista viendo directamente a la imagen de aquella virgen que habían regalado. Rápidamente ella se echó a sus pies y empezó a rezar. El cura se acercó a ella y le preguntó qué pasó. Doña Estela, con lágrimas en los ojos, dijo que vio algo milagroso. Ella vio cómo la virgen se movió. El cura le preguntó nuevamente qué fue lo que vio. Ella respondió lo mismo, que vio cómo la virgen se movió. El cura alzó la mirada hacia la virgen
Y sí, todos los que estábamos en la misa de medianoche vimos como la Virgen de yeso empezó a moverse. Ella despegó sus manos y las fue subiendo lentamente hasta que quedaron completamente al aire. Llantos, rezos, gritos, y no estoy seguro, pero creo que hasta desmayos dentro de la iglesia se dieron. Nadie podía creerlo, y era más que entendible porque no era algo que pasara todos los días. Eso era un milagro. El cura también echó al piso y se puso a orar, o al menos estaba por hacer eso, cuando alzó la mirada y vio como una siniestra cara se le dibujó aquella imagen. De oreja a oreja se pintó una sonrisa que te hacía poner muy incómodo, como si la imagen se estuviera burlando de todos nosotros. El cura al ver eso se puso de pie, pidió a todos que salieran de la iglesia y que no adoraran más a esa imagen. Seguido de eso, él corrió dentro de la iglesia hasta su oficina y ahí sacó un costal. Subió al estante donde estaba aquella imagen y la guardó dentro de ese costal. Después pidió a 2 hombres que lo acompañaran hasta el río. ¿Para qué?, preguntaron ellos. El cura dijo que para tirar eso, que llegó a la iglesia y que era un producto del mal. El cura cree que la imagen era una burla para su fe y lo mejor fue deshacerse de ella, siendo así que a raíz de ese hecho, cada que se necesita una imagen religiosa, tienen que cumplir con lo que les expliqué al principio, porque de no ser así, uno nunca sabe que puede entrar a la iglesia. Mi abuelo se llama Tomás, y él es quien me contó esta historia que comparto con todos ustedes. Mi abuelo vive en una ranchería que está en el estado de Guerrero, en México. Según me comenta en ese tiempo en que se da esta historia, vivía cerca de la playa. En época de calor la temperatura era tan fuerte que hacía casi imposible que la gente durmiera dentro de sus casas. Por ese motivo muchas personas tenían hamacas en sus patios, donde preferían pasar las noches porque eran más frescas. Una noche mi abuelo, en fechas de verano, había decidido pasar la noche precisamente afuera acostado en la hamaca. Mi abuelo había conciliado el sueño cuando el ladrido de sus perros lo despertaron. No sabe bien qué hora serían, pero ya era muy tarde, de eso estaba seguro. Mi abuelo empezó a callar a los perros, quienes le ladraban a alguien que parecía estar pasando por la calle justo al lado de donde él estaba dormido. De pronto, y sin saber cómo era posible, él dice que vio como una mujer vestida de novia pasó caminando por aquella calle. El vestido que esa mujer tenía era un vestido muy grande, esponjado y completamente blanco. Ese ha sido el vestido más grande, caro y lujoso que jamás haya visto. Mi abuelo no podía entender cómo una mujer podía estar vestida de esa manera, y más estar caminando por la noche en aquella calle. Quiso darle el beneficio de la duda de que era una mujer que se iba a casar a primera hora del día, pero en ese mismo instante sintió un frío que le nació en los pies y le terminó en la cabeza. Este frío era tan crudo que, sin importar que hacía mucho calor, lo sintió a flor de piel. Ahí entendió mi abuelo que lo que vio no era una persona, era otra cosa. Ante el miedo, él caminó lento hacia la casa para abrir y meterse. Se asomó por la ventana y vio cómo esa mujer siguió caminando de largo hasta desaparecer. Mi abuelo no se tranquilizó sino hasta que vio que sus perros dejaron de ladrar. Desde esa noche mi abuelo dejó de dormir en el patio. Prefiere sudar de calor
que ver a aquella novia otra vez. Este relato me lo contó mi abuelo Horacio. Según lo cuenta, no fue un sueño ni nada por el estilo. En verdad pasó tal cual lo narro en esta ocasión. Mi abuelo toda su vida ha vivido en su natal Rancho Colorado, un pueblo que está en el corazón de la Sierra Poblana. Mi abuelo siempre ha sido un hombre muy trabajador y alguien que logró sacar adelante a toda su familia. Tenía un defecto, que era el que por lo regular afectaba a todos los hombres de su pueblo: la bebida. Mi abuelo gustaba todas las tardes, o la gran mayoría de ellas, sentarse a tomar una vez que terminaba de trabajar. Había días en que no regresaba a la casa de tan borracho que terminaba, así que se quedaba a dormir en su parcela de tierra. Esto a mi abuela y a sus hijos no les preocupaba, pues sabían muy bien la rutina de mi abuelo. Una tarde, como tantas otras, mi abuelo se fue a trabajar sus tierras, que estaban algo lejos del pueblo. En esa temporada había sembrado algo de milpa, que apenas estaba creciendo. Las matas tendrían unos 50 o 60 centímetros de altura. Como era costumbre, una vez que terminó de hacer sus labores, mi abuelo se sentó debajo de un árbol y se puso a tomar. Sacó de su morral una botella de aguardiente y poco a poco fue vaciando ese bote. La tarde fue cayendo y con ella la llegada de la noche. Mi abuelo se terminó su bebida hasta el punto que no se dio cuenta y se quedó dormido en medio de su terreno. De pronto, entre sueños, mi abuelo dice que empezó a escuchar como si el ruido de una campana siendo repicada se escuchara a lo lejos. A su vez, también el ruido de caballos galopando se escuchaba. Poco a poco fue abriendo los ojos, hasta darse cuenta que era completamente de noche. Para su desgracia, no tenía una lámpara o algo con que iluminarse, así que no podía ver exactamente a su alrededor. Estaba por regresar a la casa cuando escuchó otra vez el ruido de aquella campana y de aquellos caballos. Al voltear hacia una esquina de su terreno, vio como unas luces empezaron a saltar de entre su milpa. Aquellas luces se trataban de candiles que eran sostenidos por personas que venían caminando lentamente y que a su vez eran quienes tocaban una pequeña campana. Conforme aquellas personas se acercaron a mi abuelo, se dio cuenta que era un grupo de gente que al parecer estaba en una clase de procesión. Aquello se reforzó cuando vio como 2 caballos montados por un par de personas venían cargando la imagen de un Cristo crucificado. Mi abuelo, lejos de pensar que eso no parecía cuadrar con el momento y el lugar, se quitó su sombrero y se puso de rodillas en forma de reverencia, ya que él es alguien muy religioso. Aquella procesión empezó a caminar en dirección a mi abuelo, pasando a un costado de su milpa. Cuando las primeras personas estuvieron enfrente suyo, él levantó la mirada para ver a quién reconocía, pero dice que toda la gente que vio no era nadie del pueblo. No había una sola cara conocida. Pero eso no fue lo más extraño de aquella procesión, sino lo que en verdad lo dejó con la espina dorsal temblando. Fue que al ver la imagen de aquel Cristo crucificado, se dio cuenta que no era la que tenía familiarizado, sino quien estaba crucificado era alguien de carne y hueso, una persona, pero una que se parecía mucho a él. Eran idénticos, por no decir que era el mismo crucificado a quien estaba viendo. Al ver esa imagen, mi abuelo se puso de pie y, sin saber cómo, empezó a correr de regreso a la casa. Volteó un par de veces y aún veía las luces de aquellos candiles de la procesión que seguían de largo por todo el terreno. Mi abuelo llegó temeroso, apestando alcohol,
y con lágrimas en los ojos a la casa, diciendo que había sido testigo de cómo lo llevaban a él crucificado. Mi abuela y nadie le creyó, ya que pensaron que eran delirios de un borracho, pero él sabía que no era eso. A la mañana siguiente él se fue a su terreno y revisó todo el suelo. Dice que vio como en la tierra suelta se veían decenas de huellas de personas, entre ellas también la de caballos que atravesaron todo su terreno, siendo así que él supiera que lo que vio en la noche fue real. Hola querida comunidad de Cuenta Historias, me llamo Adrián y lo que les comparto me ocurrió cuando era joven y aún vivía en el pueblo del que soy originario. Recuerdo que por ese entonces, años del 2001 más o menos, solía ayudar a mi padre con las labores del campo. Conforme iba creciendo, cada vez se me daban tareas con más responsabilidad como cuidar del ganado, sembrar cosecha, arar la tierra y cosas de ese estilo. Llegó un punto que para mi edad mi padre ya me daba tareas muy en específico. Una de aquellas tareas, y quizás la que menos me gustaba, era el corte de zacate. Esta tarea no era de mi agrado, ya que me tenía que levantar a las 3 de la madrugada, caminar cerca de 5 kilómetros en medio del frío y la noche, para cortar zacate fresco para dar de comer a nuestros animales que no podían ir a pastar. Una noche me levanté a las 2:30 de la madrugada, tomé una taza de café y comí un pan para después tomar mi machete y salir al camino hasta aquel pastizal para cortar la comida de los animales. Cabe recalcar que esa tarea yo la hacía únicamente, no había nadie que me acompañara. Ni mi padre ni ninguno de mis hermanos. Alumbrado solo por una lámpara empecé a caminar entre las calles del pueblo, que para esa hora estaban totalmente solitarias, además que lo único que me acompañaba era el ladrido de los perros que me veían pasar. Cuando salí del pueblo tomé el sendero que me llevaba hasta el pastizal. Caminé un buen rato hasta que escuché el relinchar de un caballo. El ruido se escuchaba lejos. Asumí que se trataba del caballo de algún campesino que tenía sus tierras por ese lugar, y creo que no me equivoqué, ya que mientras más avanzaba, más claro se escuchaba ese relinchar, pero el ruido no se escuchaba como un relinchar normal. Era uno que se hacía más prolongado y largo con cada minuto que pasaba. Incluso llegó un punto donde me dio miedo escuchar ese relinchar en medio del bosque a las 3 de la madrugada completamente solo. En medio de ese terror y a un costado del camino que recorría, la lámpara alumbró a un caballo que más bien era una yegua de color café, tirada en el piso que estaba relinchando mucho. La razón de eso era que estaba por dar a luz. Su estómago estaba completamente hinchado. Su parte trasera estaba dilatada, lista para que el potrillo estuviera por salir. Pero aquella yegua estaba batallando mucho para hacerlo. Ante el temor que ella, así como su cría, no libraran aquella batalla, me quedé un momento ahí para asistirla. No era la primera vez que veía o participaba en algo así. Me puse a un costado de aquella yegua y traté de masajear su enorme estómago. La yegua se retorcía de dolor y relinchaba con una angustia que la podía sentir incluso en la piel. No estoy seguro, pero muy a lo lejos, los perros de las casas más próximas empezaron a aullar por el escándalo. La yegua empezó a pujar más y más fuerte hasta que se empezó a ver algo. La cabeza del potrillo. En un último esfuerzo, una enorme plasta salió de la yegua. Su estómago se desinfló y ella cayó desmayada.
Envuelto en una gran capa de placenta estaba aquel potrillo que luchaba por moverse. Apunté con la luz directo a aquel animalito recién nacido, pero lo que vi me dejó aterrado. Lo que ahí estaba no era un potrillo, era una clase de mono. Algo más parecido a la cría de un chango, algo con 2 manos, 2 piernas y una cabeza muy humana, pero eso sí, lleno de mucho pelo de color negro. Aquel animal se retorcía, se mecía como si quisiera caminar y hacía un chillido muy agudo que lastimaba los tímpanos. Yo me asusté mucho porque lo que salió de la yegua no era algo que debería, era algo deforme, algo amorfo, algo no natural. Incluso cuando la yegua recuperó la conciencia, lo primero que hizo fue salir corriendo. No hizo ni vio nada por la cría que acababa de dar a luz, algo que debería ser muy normal viera. Yo hice lo mismo, salí corriendo de regreso a la casa. No tuve el valor de seguir adelante. Cuando llegué a la casa le conté a mi padre lo que vi. Él con tono serio dijo que había de 2. Una era que algún enfermo del pueblo hizo cosas con la yegua y salió eso, o bien, quizás me espantaron. La cosa es que eso que la yegua dio a luz, jamás volví a verla, y en el pueblo nunca se dijo algo del tema. Mi abuela Diana desde niña ha tenido ciertas cualidades que la hacen muy especial. Según cuenta ella, que a la edad de 8 años sus padres la llevaron con una curandera en su pueblo, ya que desde hace días decía que escuchaba voces de personas que no existían y que veía a un niño que todas las noches la visitaba mientras dormía. Sus papás, creyendo que tenía algo malo, la llevaron solo para enterarse que por boca de la curandera del pueblo les dijera que su hija tenía el don de ver y escuchar a los difuntos. Con el tiempo y conforme ella fue creciendo, ese don se hizo menos y menos frecuente, hasta que prácticamente no escuchaba ni veía nada. Cuando mi abuela cumplió 20 años, se casó con mi abuelo y ambos se fueron a vivir a orillas del pueblo. Mi abuelo se dedicaba al campo y mi abuela a las labores del hogar, aunque también apoyaba a mi abuelo en aquellas labores. Cuando mi abuela dio a luz a su primer hijo, a mi tío Fernando, cuenta que una mañana mi abuelo se había ido a trabajar y ella se quedó con el bebé de meses en la casa. Dejó al niño durmiendo y ella salió al patio a lavar ropa, pero se metió a la casa para traer un poco más de prendas sucias cuando escuchó la risa de su hijo. Mi abuela pensó que se había despertado, así que fue a verlo. Pero cuál fue su sorpresa cuando vio que su hijo estaba sentado en la cama y al lado de él estaba un niño de unos 7 u 8 años que parecía estar jugando con el pequeño. Ese niño que ella vio jugando con su hijo era el mismo niño que ella recordaba ver cuando ella era niña, pero a diferencia de antes, mi abuela dice que este niño no tenía la cara de un niño, sino que tenía la cara de un anciano. Rápidamente mi abuela corrió para cargar a su hijo y escapar de aquel niño con cara de anciano. Ella salió corriendo de su casa con su hijo en brazos, hasta llegar a las tierras donde mi abuelo estaba trabajando. Cuando él la vio llegando con el niño en brazos, rápidamente le preguntó qué pasó. Tras contarle lo ocurrido, mi abuelo se armó con su machete y regresaron a la casa, pero cuando volvieron, ya no estaba ese niño con cara de viejo. Por días estuvieron temerosos que él volviera, pero ya jamás lo hizo, aunque lo que sí ocurrió
Es que mi tío Fernando, conforme creció, empezó a ver aquel mismo niño que veía a mi abuela, siendo que él heredara el mismo don que tenía ella, aunque de buenas a primeras. Mi abuela dice que no sabe si eso es un don o una maldición. En los pueblos pasan cosas que no deberían estar permitidas por Dios. Esto ocurrió en el año 1998, en el pueblo de Valle de Luz en el estado de Guerrero, en México. En aquel entonces tenía 16 años y aún vivía con mis padres en su casa. Aquella noche cuando pasó esto, toda mi familia, a excepción de mi padre, estaban sentados en la cocina cenando. Serían poco más de las 9 de la noche, hora que rara vez acostumbrábamos a estar despiertos, ya que en el rancho se madruga desde las 5 de la mañana y se acuesta a las 8 p.m. para que rinda el día. Pero en esa ocasión mis hermanos y mi madre estábamos despiertos por una razón, esperando a mi padre, quien no había llegado aún. Él salió muy temprano a un pueblo vecino a vender algunas artesanías en el mercado que se pone cada fin de semana en aquel otro pueblo. Mi padre tenía años haciendo eso y hasta la fecha nunca había llegado tan noche. Exageradamente llegaba a las 5 o las 6 de la tarde, pero no más tarde. Mi madre estaba preocupada pensando que quizás se habría encontrado con algún amigo quien lo invitó a tomar, algo que ella no hacía desde hace años, pero existía el temor en ella que llegara a recaer. Mis hermanos y yo hacíamos compañía a mi madre para ser menos solitaria aquella noche en espera. Dando casi las 10 de la noche, el aullar de los perros que tenemos en el patio empezó a resonar con mucha fuerza. Mi hermano mayor Julián se asomó por la ventana y dijo: «Es papá, creo que ya viene». «No», dijo mi madre. «Esos ladridos no son propios del recibimiento del señor de la casa. Son más bien de agresividad, como si los perros estuvieran avisando de un intruso». Aquellos ladridos se prolongaron por más de 5 minutos de manera intermitente. Mi familia tiene algo de miedo, aunque es algo común oír ese tipo de cosas por las noches. Los perros siempre ladran para ahuyentar a los coyotes que bajan del cerro en busca de alimento en nuestra granja. Pero el hecho que mi padre no llegara era lo que nos daba mala espina. Toda la familia estábamos tan ocupados escuchando el ladrido de los perros que no oímos cómo mi padre entró por la puerta trasera de la casa. «José, qué bueno que llegas. Válgame Dios, dime, ¿dónde te metiste? ¿Qué son estas horas de llegar, hombre?» «Ahora te cuento, mujer. Julián, ven conmigo. Vamos a revisar el establo. Creo que alguien se metió a la casa y quiere robarnos». Sin decir más, mi padre junto a mi hermano mayor tomaron algunas armas que tienen en la casa y se fueron a revisar el establo que estaba a unos 20 metros de la casa. Mi madre no pudo detener a mi padre, así que no nos quedó de otra que solo esperar. Los perros no paraban de ladrar e incluso ahora parecía que lo hacían más fuerte y agresivamente. Si hacemos a un lado el ruido de los ladridos, todo era un silencio. De pronto incluso ellos se callaron. No se escuchó un solo sonido en todo el ambiente, hasta que un disparo sonó. Mi madre puso semblante de miedo y preocupación por no saber quién le disparó a quién. A pesar de tener la incertidumbre, permanecimos en la cocina varios minutos rezando porque mi padre y mi hermano estuvieran bien. Afortunadamente y gracias a Dios, minutos más tarde mi padre y mi hermano entraron a la casa sanos y salvos. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿A quién le dispararon?, preguntó mi madre angustiada. Mi padre, un poco más calmado, se sentó en la mesa y nos contó qué estaba ocurriendo. Él dijo que salió del pueblo donde estaba haciendo sus ventas
y la noche lo agarró en el camino. Por suerte logró darse prisa para llegar a la casa, pero cuando estaba llegando vio una sombra negra que se metió en la reja del establo, donde están las vacas y los burros. No pudo ver bien de quién se trataba, así que se acercó lo más que pudo al establo, y lo que vio fue algo repugnante. Por la falta de luz en el establo, no pudo ver muy bien, pero dice que dentro estaba una sombra muy alta que estaba teniendo intimidad con una de las vacas. Mi padre se enfureció por ver aquella escena tan desagradable y vil, así que no hizo ruido y entró a la casa para ir por el arma y darle su merecido a aquel degenerado. Sin embargo, cuando salió aquella persona o sombra, ya estaba saliendo del establo. Mi padre logró disparar una sola vez, pero al parecer no le dio. Aquello fue algo extraño porque mi padre tiene una puntería casi perfecta. No importa que fuera de noche, él dice que estaba seguro que le había dado directo al cuerpo, pero esa sombra siguió corriendo a pesar de haber recibido aquel daño. De esto que les acabo de contar pasaron 2 meses aproximadamente, hasta lo que a continuación sigue. En estas últimas semanas mi madre había estado muy al pendiente de uno de nuestros animales, en específico de una vaca a la que le había crecido su estómago de manera anormal. En primera instancia mis padres pensaron que quizás estaba preñada, pero eso era casi imposible, ya que en la granja no teníamos toros, solo vacas, y estas no habían tenido contacto con un macho hasta donde sabíamos. Sin embargo, se le dio el seguimiento porque también existía la posibilidad de que estuviera enferma. Al paso de 2 meses más, 4 meses en total de aquel acontecimiento del principio, una noche la vaca del estómago abultado empezó a mugir muy fuerte. Todos en la familia nos acercamos al establo y con candiles iluminamos aquel animal que estaba recostado en el suelo, a punto de dar a luz. Mi padre se colocó detrás de ella, quien seguía mugiendo con un dolor horrible, algo que nunca antes habíamos visto en alguno de nuestros otros animales, y más en ese caso que la gestación duró solo 4 meses y no 9, como era la costumbre en esta especie. Al poco rato la vaca se preparó para sacar lo que estaba dentro de ella. De un fuerte esfuerzo la vaca sacó aquello que había estado gestando por 4 meses. Lo que salió de ella hizo que mis padres llamaran a un cura. Es una abominación, es un ser grotesco, es algo hecho por el diablo. Fueron algunas cosas que dijo el cura del pueblo cuando vio eso que salió de la vaca, que por suerte no tenía vida. En el suelo estaba una clase de ser humanoide del tamaño de un niño de 3 años, cubierto por un pelo negro. No tenía ni un solo rastro en la cara, sin ojos, boca, nariz, orejas, nada. No había nada en su cara, solo un cuerno chueco en la parte de arriba de su cabeza. Mi padre le contó al cura que esa vaca había sido la misma que aquella noche vio una sombra, le hizo cosas. El cura se persinó y le dijo que eso de ahí era el producto de un demonio y de la vaca. Aquella sombra negra que había visto esa noche había sido un ser demoníaco quien le hizo eso al pobre animal. El cura ordenó quemar aquello que salió de la vaca y después enterrar lo que quedaba cerca del río del pueblo, para que el agua pudiera purificar el alma de eso, que no tenía la culpa de haber nacido. Corrió el año 1972 y aún me estremezco al recordar aquellos días oscuros en nuestro pequeño pueblo. Mi nombre es Abraham y lo que les cuento es algo que no tiene explicación de alguna forma, y quizás la única explicación que se le ha querido dar es una que nadie quiere aceptar.
Yo soy originario de un pueblo llamado San Antonio de la Cuesta, en el estado de Colima, en México, y por aquellos años de 1972 se dio un caso muy extraño en este pueblo. Desde varios meses atrás, los niños estaban desapareciendo sin dejar rastro. Todas las desapariciones se daban entre niños menores de 8 años. No había un tipo de regla o cualidad que ellos tuvieran que cumplir, solo esta, que fueran más chicos de 8 años. De ahí en fuera, todos los que tuvieran este margen tenían el riesgo de desaparecer o bien habían desaparecido. El pueblo movió cielo, mar y tierra por buscar al o los culpables, pero nadie sabía quién estaba detrás de estas desapariciones, ya que tampoco se encontraba rastro de los niños. Era simplemente como si la tierra se los hubiera tragado. Sabiendo que los infantes estaban bajo riesgo, se cerraron todas las escuelas. No se dejaba que los niños caminaran solos en las calles, e incluso se empezó a castigar a quienes dejaban solos a sus hijos. En ese entonces yo no tenía hijos propios, pero mi familia y mis amigos del pueblo sí los tenían, así que la preocupación también formaba parte de la mía. Una noche, mientras dormía profundamente, me despertó el sonido de risas. Al principio pensé que estaba soñando, pero al abrir los ojos me di cuenta que las risas continuaban. Volteé a ver el reloj de pared que tenía y vi que eran cerca de las 3:30 de la noche, una hora que es por demás cabalística, ya que nada bueno pasa a esas horas. Con el constante resonar de risas, me levanté y me acerqué a la ventana para ver de dónde provenía aquel sonido. Pero al ver por la ventana había algo que se me hizo extraño, además que no tenía el más mínimo sentido. En plena calle iban 4 niños caminando. Todos iban riendo y jugando como si la estuvieran pasando de lo mejor. Por supuesto que me pregunté por qué había 4 niños en plena noche, sabiendo lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y fue justo ahí que vi algo que fue más extraño. Caminando delante de esos 4 niños, iba una mujer que parecía estar guiándolos o llamándolos. Aquella mujer, aunque no la pude ver bien, logré notar que era una vieja, siendo que destacara que estaba jorobada y se apoyaba en un bastón para caminar. No lo sé, pero cuando la vi, algo en ella me provocaba una sensación de peligro inminente. Rápidamente pasó por mi mente los niños, las desapariciones, siendo que quizás esa mujer jorobada tenía algo que ver. Sin pensarlo 2 veces salí corriendo de mi casa para seguir a los niños. Empecé a gritar con todas mis fuerzas que alguien se estaba llevando a los niños, pero nadie del pueblo parecía despertar. Aún no logro entenderlo, pero tanto la vieja como los niños se movían rápidamente. Les juro que yo corrí lo más rápido que pude, pero no los alcanzaba. Incluso les gritaba a los niños, pero ellos solo reían y jugaban mientras caminaban. Era como si no escucharan mi voz o simplemente la ignoraran. Cuando me di cuenta y a medida que corría detrás de ellos, vi que nos dirigíamos hacia las orillas del pueblo, ya a punto de adentrarnos al bosque. Les juro que yo seguí lo más que pude a aquella mujer jorobada y a los niños, hasta que mi vista no dio para más. Perdí a los niños y a la anciana. Busqué por todos lados. Llamaba a los niños, pero no había respuesta. Solo era el eco de mi propia voz resonando en la oscuridad del bosque. Agotado y sin esperanza, regresé rápido al pueblo para avisar que había visto a los niños irse con una anciana jorobada. Pero cuál fue mi sorpresa que cuando entré al pueblo, ya estaba corriendo la noticia que 4 niños habían desaparecido en esa noche. Yo les dije que vi a 4 niños ir detrás de una mujer jorobada y se metieron al bosque. Durante una semana entera, buscamos por todo el bosque alguna señal de los niños o de aquella mujer jorobada, pero nunca encontramos nada. Era simplemente como si nunca hubiera existido.
Los meses siguientes fueron un periodo de terror. Las familias comenzaron a llevarse a sus hijos pequeños lejos de nuestro pueblo, y este pronto quedó vacío de infantes, siendo que con el tiempo llegaron a llamarle el pueblo de los viejos, porque ya no había niños. Mucha gente cree que quien se llevaba a los niños era una bruja, una que usaba algún tipo de hechicería para que los niños la siguieran, y bueno, nadie acepta que ellos jamás regresarán, pero aún hay gente que tiene fe que algún día los desaparecidos volverán. Pero eso ya es solo una creencia. El pueblo del que soy originario no se habla mucho de este tema. De hecho, no se toca bajo ninguna circunstancia. Las personas que saben de lo ocurrido son aquellas que ya son de la tercera edad y los que estamos entre los 30 y 50 años. Los más jóvenes desconocen lo que pasó en el pueblo y por el bien de la comunidad, nadie les dice nada para que con el tiempo los registros del suceso se vayan desapareciendo. Si bien no existe un decreto escrito o por ley dentro del pueblo que nos obligue a guardar silencio de esto que ha ocurrido, la misma gente ha sido la encargada de no revelar nada. Esta historia tiene pies y cabeza, tiene un principio y un fin. En el año 1995, yo tenía cerca de 15 años. En aquel entonces vivía en la casa de mis padres en nuestro pueblo llamado Colorados, en el estado de Aguascalientes, en México. Nuestro poblado era uno como miles que hay en todo el país, uno donde la mayoría de la gente se dedica a la agricultura y a la ganadería, uno donde raras veces pasaban cosas relevantes. Sin embargo, todo lo que no había pasado en decenas de años, pasó en un solo día. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando se dice que un par de pastores llegaron corriendo hasta la iglesia del pueblo. Ellos iban gritando que en el río habían encontrado a 2 personas brillantes. Quien recibió a los niños fue el cura Andrés. El cura escuchó atento a los niños pensando que estaban jugando. Sin embargo, los niños fueron muy insistentes en decirle que por favor fuera con ellos al río y viera a esas 2 personas brillantes. Ante la insistencia y al no tener algo mejor que hacer, los niños y el cura caminaron hasta fuera del pueblo donde estaba el río. En medio de varios campos de maíz y de terrenos desolados, estaba aquel riachuelo donde los pastores dijeron ver a los brillantes, que es como se les nombró. Cuando el cura estuvo cerca de lo que vieron los niños, este cayó de rodillas y se persinó. Después tomó a los niños y regresó corriendo al pueblo para repicar la campana de la iglesia, que se sabía era para convocar a una reunión de emergencia. Por la hora y el día no todos pudieron asistir a aquel llamado. Sin embargo, en un lapso de menos de media hora, entre 20 y 30 personas, donde yo me encontraba claramente. Recuerdo estar enfrente de la iglesia para escuchar al cura lo que nos dijo. Cada palabra que salió de su boca fue como un balde de agua fría, pues él describió que en el río había 2 personas muy parecidos a seres humanos, que flotaban por encima del río y que emanaban una clase de luz. Quizás son ángeles, dijo el cura. Casi de inmediato el grupo de personas seguimos al cura que con Biblia bajo el brazo regresó al río para tratar de hablar con los hombres brillantes. Fue curioso, pero cuando llegamos al río aquellos 2 hombres de estatura entre unos 70 y unos 80 centímetros, vestidos completamente de blanco y con caras muy humanas aunque poco visibles, por el brillo que emanaban similar al de un foco de luz eléctrica, aún seguían ahí en la misma posición flotando sobre el río.
Cuando los vimos, todos nos arrodillamos y de inmediato nos pusimos a rezar. Son ángeles, son los enviados de Dios. El fin del mundo ha llegado. Era algo que se escuchaba entre la muchedumbre, sin embargo, yo, al igual que un grupo pequeño de los presentes, sentimos algo diferente, algo divino. Sentimos miedo, un miedo y un terror a lo desconocido. El cura se acercó a aquellos dos hombres que flotaban y trató de comunicarse con ellos, pero esos dos seres no le hicieron caso. Tenían su mirada puesta hacia un lado, mirada que en ningún momento quitaron de encima. El cura habló y habló, incluso les trató de conversar en latín, pero ni así fue suficiente para que ellos le prestaran atención. Después de casi una hora de estar tratando de hablar con ellos, y al no ver resultados, el cura se acercó a nosotros y dijo que quizás solo deberíamos esperar a que ellos tuvieran la iniciativa. Para entonces eran cerca de las 2 de la tarde, y para eso de las 6 ya había más gente ahí reunida. Casi medio pueblo estaba presente esperando a ver qué hacían esos dos seres brillantes. Pero no había alguna novedad. Al poco rato y casi entrada la noche, ellos, esas dos figuras que estaban flotando, bajaron lentamente hasta tocar el suelo, hasta estar en la tierra. En ese momento el cura se acercó a ellos y trató de comunicarse nuevamente, siendo que ese fuera el peor error de todos, pues esas cosas, esos dos seres, hicieron algo horrible. El cura estuvo a escasos centímetros de aquellos seres brillantes, cuando uno de ellos lo sujetó del brazo. El cura empezó a gritar muy fuerte mientras decía que lo estaban quemando. El resto de los pobladores solo vimos cómo ese ser lo seguía sujetando, y de buenas a primeras, sin saber cómo, pero ellos desaparecieron enfrente de nosotros. En nuestros propios ojos se llevaron al cura Andrés. Así como lo escuchan, los dos hombres brillantes se fueron desvaneciendo al igual que el cura, que mientras lo hacía no paraba de gritar y de pedir misericordia. Para cuando ellos desaparecieron, los gritos del cura también desaparecieron y nosotros, todos, volvimos corriendo al pueblo de regreso. Por días nunca se dijo nada, no se comentó nada e incluso gente se fue del pueblo por temor que esos hombres brillantes volvieran. Pero eso jamás pasó, y lo que tampoco pasó fue el regreso del cura, pues tampoco volvió. De su desaparición nunca se reportó nada ni se dijo nada por temor a que esos hombres, esos ángeles, se enojaran. A partir de esa fecha la iglesia se quedó sin cura casi 3 años, hasta que se envió uno nuevo, pero el pueblo jamás contó qué pasó con el cura Andrés por miedo. Y ese miedo es el que provoca que tratemos de olvidar lo que pasó en la tarde. En esa tarde, cuando todos vimos a dos hombres brillantes cómo aparecieron y nos arrebataron al cura. Eran pasado de las 12 de la noche cuando tocaron la puerta de la casa. Los perros que tenía amarrados en la entrada de su casa no paraban de ladrar. Era como si vieran algún intruso. Mi abuelito Agustino se levantó de su profundo sueño y tomó su arma para investigar quién tocaba a esa hora, ya que era muy noche como para que alguien no viniera a buscar a la casa. Mi abuelito le dijo a su esposa que no se parara de la cama y que esperara en lo que él resolvía aquel asunto. En repetidas veces el sonido desesperado de alguien tocando la puerta no paró de oírse. Mi abuelito se acercó y preguntó quién estaba con todo ese escándalo. Soy yo, Braulio, el vecino. Por favor, ayúdenme. Me están persiguiendo y me quieren matar.
La voz que mi abuelito escuchó era similar a la de su vecino que se llamaba Braulio, cuya casa estaba a unos 100 metros de la suya, en su apartado pueblo allá en Veracruz. Sin embargo, a pesar de eso, no se quiso fiar y presionó su arma para estar listo si es que a la hora de abrir fuera alguien más o fuera algo. Con cuidado mi abuelito abrió la puerta y en efecto, quien estaba fuera de su casa era su vecino Braulio. Sin embargo, este se veía muy mal. Tenía varias heridas en la cara similares a como si lo hubieran rasguñado. En la parte de su estómago tenía un corte que lo estaba desangrando y en la mano derecha le faltaba un dedo. Mi abuelito lo dejó entrar rápidamente y le preguntó qué rayo le había pasado. Braulio le dijo que algo entró a su casa y lo atacó. Algo como un perro que caminaba en 2 patas, pero que tenía largos dientes. A lo largo de todo ese tiempo, mi abuelito viviendo en su pueblo había escuchado muchas leyendas de criaturas que viven por los alrededores y aunque es creyente de todo eso, nunca había visto algo así. Mi abuelito trató las heridas de Braulio y lo dejó descansar diciéndole que si quería, podía quedarse esa noche ahí y por la mañana ya irían a ver qué estaba pasando en su casa y sobre todo, qué había pasado con esa criatura. Braulio le tomó la palabra, pero ni bien respondió eso. Nuevamente el ladrido de los perros se escuchó muy fuerte. Ahora ellos advertían que alguien se había acercado a la propiedad. Pero en esta ocasión, después de ladrar un momento, los perros hicieron un ruido similar a como si los estuvieran espantando, como si les hubieran pegado o regañado. Braulio no dudó en decir a mi abuelito que el perro que lo atacó de seguro estaba afuera. Mi abuelito se armó de valor y tomó su arma nuevamente. Nadie viene a pisar mi propiedad y menos de noche espantando a mis perros, dijo antes de salir y ver qué era eso que había atacado a su vecino. Armado con únicamente 5 tiros en su revólver, abrió la puerta y dice que vio algo que lo dejó congelado por unos segundos. Enfrente de su casa, ahí donde iluminaba la luz del único foco de su patio, estaba un ser de unos 50 centímetros de altura, muy delgado de cuerpo, como el de un perro, pero que caminaba en sus 2 patas traseras. La trompa la tenía muy larga, mucho más que la de un perro normal, siendo que lo que sobresalía más de eso eran un par de enormes colmillos de los cuales escorría mucha baba. Mi abuelito entró en juicio rápidamente y sin dar tregua, empezó a detonar su arma. Los primeros 2 tiros no dieron en el blanco, pero el tercero, dice él, impactó de lleno al animal. Mi abuelito creyó que ese ser caería por el impacto, pero, lejos de eso, él se echó a correr hasta perderse en la negrura de la noche y del campo que rodeaba todo. Mi abuelo descargó los últimos 2 tiros restantes, pero no sabe si le dio o no. Fue lo último que escuchó de ese pequeño y horrible ser. Fue un grito de dolor. Después de esa noche, mi abuelito y Braulio, su vecino, jamás volvieron a ver eso. No saben si falleció por los impactos o simplemente no le quedaron ganas de regresar. En el pueblo de mis padres se tiene mucho la creencia que se dice que cuando personas fallecen, a partir de ser sepultadas o enterradas, tienen 3 días para manifestarse ante sus familiares y conocidos, para cerrar todos aquellos asuntos que en vida aún tenían pendientes. Ellos se pueden manifestar en sueños, o bien en plano terrenal en forma de fantasmas o seres místicos.
Mucha gente del pueblo que ha tenido encuentros de este tipo cuenta que algún familiar o conocido que haya fallecido recientemente se aparece ante ellos y siempre les da un mensaje. Por el año 1998, cuando mi padre aún vivía en su pueblo, cuenta que recién había sufrido la pérdida de un familiar, de uno de sus tíos. Su tío Lucho había fallecido tras un accidente. Ese tío en particular no era el más querido, ni mucho menos en la familia. Había tenido problemas con casi todos, en especial con mi padre, con quien tenía cierta enemistad. Después de ser sepultado y llevado a cabo todos los actos fúnebres, la vida en el pueblo para mi familia tomó rumbo nuevamente. Una tarde mi padre estaba regresando de haber trabajado en las tierras. Dice que venía a toda prisa ya que se le había hecho tarde y tenía mucha hambre. Eran cerca de las 7 de la noche cuando montaba su caballo galopando a toda prisa. En ese tiempo se manejaba el horario antiguo, es decir, el horario donde oscurece hasta las 8 de la noche. Por tal motivo, mientras regresaba todavía se podía ver algo de luz de sol. El camino por el cual mi padre transitaba era solitario y libre de casas. Todo era campo, monte y más monte. A lo mucho veía una que otra persona que estaba trabajando en las tierras o gente que venía o iba, pero para la hora ya no había nadie. Más adelante llegó un tramo donde bajó la velocidad del caballo y fue en ese momento que escuchó cómo alguien le habló. La voz de quien hablaba era una voz bastante conocida para él. Era la voz de su tío Lucho. El tono, la fuerza, todo era similar a la voz de su tío. Ante el miedo de escuchar eso, mi padre aceleró su cabalgar para salir lo antes posible, creyendo que lo querían espantar, pero sorpresivamente cuando quiso irse, el caballo no le respondió. De hecho, relinchó e hizo que mi padre cayera al suelo. Al levantar la mirada, mi padre vio el caballo, que lo estaba viendo fijamente y casi le da un infarto. Los ojos de aquel caballo estaban en blanco, y era de él, de quien salía la voz de su tío Lucho. El caballo lo vio fijamente y con la voz de su tío le dio una serie de disculpas a mi padre. Mi padre no podía creerlo. Él sabía que estaba presenciando lo que tanto se decía de los difuntos en el pueblo, pues si no se equivocaba, ese era el tercer día después de que se había sepultado a su tío Lucho. El caballo con voz de su tío le pidió disculpas y le pidió perdón. Mi padre con miedo y melancolía las aceptó. Y casi al instante de hacerlo, dice que el caballo regresó a la normalidad. Sus ojos y su relinchar se hicieron normales. Sin embargo, él ya no quiso montarlo. Mejor lo tomó de las riendas y regresó caminando a la casa. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.